Hebreos capítulo 6. Hoy empezamos nuestra lección número 9. Las notas las puse en línea. Si están interesadas en acceder las notas que es bien detallosos, ¿no? Muchas de las cosas no las tratamos por cuestión de tiempo y también porque pasaríamos meses estudiando un capítulo solamente si vamos por las notas. Pero les pongo ahí a breve de bosquejo. Si ustedes están interesados en indagar más del tema, las notas nos ayudan con los ejemplos. Así que si están interesados me dan su correo y yo se las mando las notas donde pueden tener acceso y así no están escribiendo dónde estuvo eso. Entonces hoy es la lección número 9 que estamos dentro del tema del peligro en renunciar la fe, que hemos venido hablando desde Hebreos capítulo 5 versículo 11, que es la advertencia contra el abandonar la fe o la apostasía. Eso es lo que vamos a ver hoy. La advertencia que se nos hace acá en no renunciar la fe, que es un llamado de atención. Y lo he titulado hoy entonces la seguridad de la promesa de Dios, porque hay que balancear la seguridad de lo que Dios nos da versus nuestra responsabilidad en cómo mantenemos nuestra fe. Eso es lo que vamos a hablar hoy y después de tener el estudio yo paro, lo estoy grabando y tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas para aclarar y cualquier cosa que no se haya dicho yo lo vuelvo a tomar la próxima semana para que quede grabado. Ok, vamos a ver el contexto, algunas cosas que debemos de considerar en el contexto. Les mencioné que debemos de notar el uso de los pronombres, porque acá el autor, y quizás eso es lo que nos confunde a nosotros, estamos leyendo un manuscrito que no fue una carta que no fue dirigida a nosotros, pero el autor usa pronombres como nosotros, ustedes, aquellos. Y como nosotros no estamos en esa situación, se nos hace difícil quiénes son los aquellos y quiénes eran los vosotros. Entonces, con el mensaje de la carta tratamos de armar un poquito el rompecabezas, pero tenemos esa limitación, ¿no? Pero el mensaje de la carta tratamos, entonces el autor menciona 3 tipos de pronombres. Nosotros, él cuando escribe habla muchas veces en forma plural, que indica que él con su equipo misionero o con los hermanos con quien trabajaba en la obra. Habla de vosotros, versículo 9 al 12, o sea, ustedes, los recipientes de la carta. Y también habla de aquellos o los que, los versículos 4 al 8. Ya vamos a ver en detalle cada uno de estos grupos. Sabemos que la carta fue dirigida a creyentes judíos. Recuerdan que el cristianismo no empezó como el cristianismo no empezó como una religión. El cristianismo empezó dentro del judaísmo. Nuestro Señor Jesucristo, un judío hebreo, atendía a la sinagoga y guardó toda la ley de Moisés. La guardó, la observó. Y él entonces nos explica de una manera clara y concisa lo que significa la ley de Dios. Y básicamente lo que había sucedido es que los judíos, por el temor de su historia en que caían en la idolatría, la historia de Israel en el Antiguo Testamento, siempre abandonaban a Dios y se dirigían a la idolatría, a la infidelidad. Israel, de la ley de Dios, hizo una ley oral. O sea que la interpretación de cómo los fariseos y los eruditos religiosos interpretaban la ley de Dios, por ejemplo, la ley del día de reposo, el sabbat, día de reposo, que dice 6 trabajarás, 1 reposarás, simple y sencillo. Ellos se preguntaron qué significa eso y comenzaron a hacer leyes humanas alrededor de esa ley. Y, por ejemplo, sacaron como 23 leyes alrededor de qué significa día de reposo. Y en la palabra de Dios, día de reposo significa deja de trabajar y dedícalo, conságralo para el Señor. Descansa. Nuestra tendencia es trabajar, trabajar, trabajar y no descansar. Dios ha puesto un modelo en nosotros porque desde la creación que el hombre fue diseñado para servirle a Dios, pero parte de nuestro servicio es también tomar un día de descanso, no siempre es trabajo. Bueno, los israelitas sacaron una ley oral. La ley del día del reposo. Eso significa no podemos caminar más de 1 kilómetro. Eso significa no podemos cocinar. Eso significa esto y comenzaron a reinterpretar.
Y esa interpretación de ellos lo elevaron más que la misma ley de no trabajarás. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, atacó esa tradición oral de ellos que le elevaban por encima de la ley de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo simplemente, Marcos capítulo 7, el día de reposo fue dado para el hombre, para que el hombre se relaje y pueda reposar, y ustedes han hecho del día de reposo una carga más que guardar. Estos judíos cristianos, como vienen de ese trasfondo judío, donde se vuelve legalista de guardar la ley oral, que es lo que nuestro Señor Jesucristo criticó, no la ley de Moisés, la ley oral es lo que él critica, la manera como ellos interpretaban la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, que es la ley de Dios, estaba basada en la justicia, la misericordia y la compasión de Dios. Nosotros hemos estudiado Deuteronomio y vemos que la ley de Dios refleja el carácter mismo de Dios. Y es buena para nosotros. Pero el ser humano hace leyes encima de la ley de Dios y ahí es donde resbala y fracasa. Y se ata a yugos o a cargas pesadas que no se pueden cumplir. No la ley de Moisés, sino lo que ellos mismos imponen. Ok, como el trasfondo es ese, en la carta, les dice entonces a estos creyentes judíos, les advierte del peligro de regresar a sus antiguas leyes y abandonar a Jesucristo. Y esto es la apostasía de la que está hablando. Regresar a cumplir la ley oral, legalista y meterse bajo ese yugo cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo interpretó correctamente la ley de Moisés como debe de ser. El Sermón del Monte, por ejemplo, yo lo he mencionado. Él dice, oíste que fue dicho, no mataréis, ¿no? Cometer homicidio. Y él dice, pero yo os digo, es que esa ley de no matar, uno dice, ya no mato, estoy libre. Esa ley muestra un principio espiritual que significa, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. Entonces, nosotros podemos quedar libres en yo no mato, ya cumplo la ley de Dios, el no matarás. Pero nos enojamos con nuestros hermanos, ahí sí caí. Porque esa es la intención del no matarás, lo que nos lleva al ser humano, el causar daño a otros. Crímenes intencionales es el odio que acumulamos, el resentimiento que acumulamos en nuestro corazón. Y ahora nuestro Señor Jesucristo con el Sermón del Monte, ese ejemplo de la ley, nos viene a decir, no se trata de cumplir la ley a la letra, sino el espíritu, el significado detrás de esa ley. El no estar airado con nuestro hermano que nos cause hacerle daño. Porque eso es lo que causa la ira, el enojo, cuando no lidiamos, cuando no vamos y no hacemos las paces, nos causa enojo, ira, y de nuestra boca podemos asesinar verbalmente a otros, murmurando, causando daño, y todo esto se ve hasta en las mejores familias. Así que quizás yo diga, no he guardado la ley de Moisés, pero ¿verdad que tengo un problema con la ira, el enojo, la rabia, el resentimiento? Porque cuando esto sucede conmigo, esto es lo que hago. Bueno, la ley de Moisés, la ley de Dios, fue para atacar esa raíz. Ok, entonces, no se trata de la ley de Dios que es pura, santa y perfecta, Romanos capítulo 7. La ley de Dios es perfecta. Se trata de la ley de los hombres que hacen por encima de la ley de Dios. De eso se trata, ¿ok? Querían regresar a esas doctrinas básicas que ellos habían hecho. Ahora, yo les puse ahí, miremos los versículos, porque voy a leer capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 6. Dice así, la versión que tengo voy a intercambiar entre la Reina Valera y la Nueva Internacional. ¿Okay? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos o las cosas elementales o la primaria, como diríamos nosotros, ¿no? En la escuela hay primaria, secundaria y estudios post. Dejando lo elemental, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, es a la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible, ese es un negativo, que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, participaron de todos estos beneficios de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. ¿Okay? Y acá nosotros traemos muchas suposiciones de nuestro trasfondo denominacional. Y uno de los temas que se trae es, se pierde la salvación. O la salvación es eterna, se gana. Y vamos a ver, vamos a dejar nuestras mentes lo que hemos sido enseñados, de dónde venimos de nuestras dominaciones, y vamos a tratar de entender el texto, lo que dice acá, con lo que la misma Biblia nos enseña. ¿Okay? Con lo que la misma palabra nos enseña. Y la palabra de Dios, vamos a ver, antes de ir ahí, primero, versículo 1 y 2, se nos menciona una lista de doctrinas que están relacionadas con el judaísmo y el cristianismo. ¿Okay? Doctrinas básicamente judías, quizás para nosotros no tengan sentido. Pero, por ejemplo, ahí enumeré algunas doctrinas que se merece el autor en las notas. Que, por ejemplo, está diciendo que es momento de dejar ya lo básico y que seamos maduros. Todo creyente empieza por lo básico, empezamos a tomar leche, pero no debemos de quedarnos en ese estado elemental de tomar leche siempre. Tenemos que progresar en nuestro crecimiento espiritual. Y progreso en el crecimiento espiritual significa madurez, madurez para con las cosas de Dios. Madurez significa discernimiento. Podemos nosotros discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que su palabra nos dice y cuál no es la voluntad de Dios, qué está en contra de su palabra. ¿Okay? Nosotros, el creyente, si hemos sido renovados, o sea, si hemos nacido de nuevo, debemos de crecer como un bebé que pasa sus etapas y vemos que llega hasta la infancia, la niñez, la preadolescencia, adolescencia, y eso es normal en el crecimiento físico. Lo mismo debe suceder en el crecimiento espiritual. Si nosotros vemos un niño que no crece o se queda estancado, nos ponemos preocupados, ¿verdad? Ese niño no gana peso, no ha crecido, se está quedando menos enano. Vamos al doctor y le hacemos las pruebas. Bueno, como nosotros somos seres espirituales con cuerpos, pensamos que somos seres carnales, pero no, nosotros somos seres espirituales que tenemos un cuerpo. Nuestro estado es ser espiritual, ya sea muerto o vivos. Nosotros como seres espirituales debemos de madurar. Lo mismo que esperamos la madurez emocional de toda persona. Nos casamos con alguien, pensamos que debe ser una persona madura, ¿verdad? Al menos que nos casemos con un irresponsable inmaduro. Pero nosotros podemos discernir la madurez en la gente a través de cómo se expresa, cómo habla, cómo reacciona, etc. La Biblia dice de la misma manera, todo aquel que es nacido de Dios debe de progresar en su madurez espiritual. Y madurez espiritual no significa conocimiento espiritual, aunque es parte. Y acá quiero aclarar algo muy importante, porque muchas personas se pueden conocer la Biblia de pe a pa, el griego, el hebreo, y ser muy académicos y intelectualmente no saben de Dios, pero siguen con un espíritu inmaduro, siguen criticando, se amargan, procuran mal a otros, se vengan y lo que sale es puro carnalidad de su mente. Y según Pablo, 1 Corintios y 2, hay creyentes carnales inmaduros, pero conocen de la palabra, sí conocen, pero no la aplican lo suficiente porque si la aplicarían su vida cambiaría. Entonces la madurez tiene que ver no solamente con el conocimiento bíblico, aunque es parte, ¿ok? Tiene que ver más con la transformación de carácter. Así que si usted conoció a un creyente o uno mismo, para no juzgar a otra persona, si yo veo que yo tengo un problema de ira, de enojo, fácilmente me exalto.
y yo soy una persona que vengo a la palabra de Dios y busco de Dios y quiero someterme a su voluntad, el Señor va a querer matar esa ira en mí, va a querer doblegar esa ira en mí. Y entonces ustedes tienen que ver la transformación en mi ser. Mira cómo ha cambiado Yoconda. Antes se enojaba, ahora vemos que es más tolerante y más paciente. A diferencia de, ella es así, ya la conocemos. Yo he escuchado lamentablemente muchos creyentes que dicen, así soy y así me muero. Y eso no es de Dios, porque el Señor está en el ministerio de transformarnos a su imagen. Así que cuando hablamos así soy, pues nadie me va a cambiar, eso es carnal, eso no viene de Dios. Así que evaluamos nuestra madurez por nuestra transformación, renovación emocional. Ok, miremos esta lista brevemente. Dice, esta lista, vamos a ver, dice, ya no debemos de poner nuevamente el fundamento. Ahora habla del arrepentimiento. Arrepentimiento significa dos cosas. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento significa un cambio de conducta. Cuando yo me arrepiento es que dejo de hacer algo de lo que estaba haciendo. Muchas personas dicen, perdóname, no debí hacerlo, y vuelven y hacen lo mismo. Eso no es arrepentimiento, ese es remordimiento. Bueno, no me conviene quedar bien con la persona. Arrepentimiento es no vuelvo a hacerlo más. Ya basta. Entonces, si yo digo, yo tengo un problema con esto y me arrepiento, significa que no voy a volver a incidir en lo mismo. Según el hebreo, un cambio de conducta. Según el griego, en el Nuevo Testamento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de creencia, un cambio de cómo pensamos, y los dos están ligados. Los dos están ligados. Pónganse a pensar. La persona que cree tener siempre la razón, no sé si ustedes conocen, que es como hablar con la pared o con la piedra. Uno no puede llegar a ningún acuerdo. Aquellas personas que llamamos testarudas o necias, especialmente cuando ya están en su posición y no quieren cambiar, no importa cuánto uno les muestre, no, así es. Las personas que son porfiadas, por decirlo así, y siempre tienen la razón, les es difícil reconocer su error y su debilidad. Entonces es difícil que haya un genuino arrepentimiento, porque el orgullo está muy elevado. Porque piensan que arrepentir significa que la gente le tire latigazos o que los ofenda o que se tire al piso para que uno camine por encima de ellos. La Biblia, cuando habla de arrepentimiento, habla primeramente de nuestra actitud ante Dios. Señor, yo hacía esto, perdóname, ahora voy a volverme hacia ti. Porque cuando uno hace algo que va en contra de Dios, uno le está haciendo así a Dios como hacen los niños malcriados. Uno le hace así a Dios, le da la mano, la espalda y sigue su camino. Cuando yo me arrepiento, yo voy donde mi Padre Celestial y digo, Señor, aquí estoy, regreso a ti. Dejo mi mal camino, mi mal hábito, mi mala maña y vengo a ti. Ese es arrepentimiento de conducta. Mentalmente acepto lo que Dios me dice. Si su palabra llama esto pecado, yo no lo voy a reinterpretar, Señor, eso es pecado. Si tú dices que es pecado, ¿Por qué yo tengo que complicar las cosas? Perdóname y estoy de acuerdo con lo que tú llamas bueno, bueno, y con lo que tú llamas malo, malo. Acá dice que la doctrina del arrepentimiento, que es algo que el apóstol Juan predicó mucho en el Evangelio de Juan y en el libro de Hechos, fe y arrepentimiento van juntos. Y el arrepentimiento no es obras. No es que uno está obrando arrepentimiento, es un cambio de actitud donde uno favorece la misma presencia y Dios en nuestras vidas. Es invitar a Dios a que venga a nuestras vidas y nos dirija y dejar de ser autónomos. La palabra autónomos significa que yo soy mi propia ley. Yo me mando y yo impongo mi ley, autonomía. ¿Okay? Y mucha gente le gusta vivir así, bajo su propia ley vive y bajo su propia ley muere. Arrepentimiento significa dejo mi autonomía y me vengo a someter a la ley y a la voluntad de Dios. Entonces tiene que ver con la fe. Cuando yo creo que Dios existe y que Él ha obrado salvación para mi vida, yo digo, Señor, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación, pero vengo a ti y me arrepiento de mi maldad porque reconozco que te he abandonado, no te quise escuchar, lo que sea, y ahora vengo a ti a confesarte que solamente tú a través de mí puedes lograr esto. Entonces la fe y el arrepentimiento van juntos.
Si ustedes escuchan personas que digan, yo creo en Jesucristo, yo tengo fe en Jesucristo, y no ven un cambio en su vida, es porque no ha habido arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, su fe es falsa. ¿Ok? Entonces, la fe con el arrepentimiento van juntos. El libro de Hebreos, Pedro cuando predicó la primera vez, fe y arrepentimiento. ¿Okay? Y el arrepentimiento no es obra, es parte de nuestro creer, de nuestra fe. Entonces, esa es una doctrina básica. Una doctrina básica. La segunda que menciona ahí, de obras muertas, obviamente para poder estar a cuentas o en justicia con Dios, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Si esto no tiene que ver con el bautismo que nosotros hacemos, cuando nos identificamos en la muerte con Cristo y la resurrección, como habla Romanos 6, pero más tiene que ver con la doctrina del lavamiento ceremonial que tenían los fariseos, los líderes religiosos, que se lavaban hasta por gusto. No eran canadienses. Y ellos tenían un ritual de lavamiento. Antes de comer se lavaban las manos. En Marcos 7, por eso le criticaron a Jesús, porque sus discípulos estaban espigando espías. Y uno va caminando por el campo y vemos un árbol rico de mango, y tenemos hambre, y no hay agua para lavarnos las manos ni para lavar el fruto. ¿Qué hacemos? Lo sacudimos y nos lo comemos, porque el hambre nos hace hacer eso. Bueno, los fariseos criticaron a los discípulos de Jesucristo porque espigaban las semillas y se comían, tenían hambre. Estos comen sin lavarse la mano. Esa era parte de su ritual, o sea, parte de la ley oral que ellos habían hecho. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, todo lo que entra al hombre no nos contamina, sino lo que sale del hombre. ¿Qué es lo que sale del hombre que nos contamina? Los malos pensamientos, los pensamientos homicidas, la envidia, todo eso nos contamina. Así que la ceremonia, eso de lavarse, vaya, debemos de lavar las cosas. No estamos hablando acá que no debemos, pero ellos lo hicieron algo como para ser aprobados por Dios tienes que lavar. Algo como una ley. Era parte, ese era el bautismo, lo que tiene que ver con el lavamiento, los rituales, ¿ok? Que nuestro Señor Jesucristo habló. Imposición de manos, yo le puse ahí una lista breve, pero la imposición de manos se hacía cada vez que se comisionaba o se asignaba una tarea a alguien. Cuando se separaban a los sacerdotes como Aarón y su familia, se le imponían las manos. A los reyes se le imponía las manos. Era una forma de transferir o aceptar el poder o la autoridad de la persona. Imposición de manos. En el Nuevo Testamento a los pastores, obispos se le imponía la mano. A Timoteo se le habla que se le impuso la mano. Era para comisionarlo a una tarea específica. Era parte del judaísmo y nosotros la seguimos, ¿no? Como algo de impartir. Estamos impartiendo que el hermano ha sido llamado a ser misionero y acá estamos nosotros impartiendo o diciendo, sí Señor, úsalo. Y lo comisionamos, lo apartamos para esa tarea, parte de la doctrina. Imposición de manos, la resurrección de los muertos. El libro de Daniel, capítulo 12, habla acerca de la resurrección de los muertos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a ver a Lázaro, que ya estaba muerto, y le sale al encuentro Marta, María después, ¿no? Y hablan con él y dice, Señor, si usted hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto, porque ya habían pasado 4 días. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, le habló acerca de la resurrección. Y Marta le dijo, sí, yo sé y acepto la resurrección en los últimos días. O sea que era una doctrina aceptada por el judaísmo, la resurrección es bíblico. Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo le hace la declaración, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tendrá vida. ¿No? Esa es la declaración. Bueno, es una doctrina bíblica básica. Del juicio eterno, todo daremos cuenta a Dios. Después de la muerte viene el juicio. Es algo que el mismo libro de Hebreos, capítulo 9, 27, va a hablar sobre la cuenta que daremos a Dios en si lo aceptamos, si lo rechazamos, cómo vivimos nuestra vida, cómo nos tratamos unos a otros. Daremos cuentas a Dios. ¿Ok? Bueno, acerca de estas doctrinas básicas, dice, si ya tenemos lo básico, si ya está el fundamento, volver a echar de vuelta el fundamento no tiene sentido. Y es por eso que dice, porque es imposible, versículo 4, ¿okay? Vamos hacia la madurez, ¿verdad? Hasta llegar a ser adultos. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Ahora miren los verbos, ¿ok? Iluminados.
O sea, entendieron el mensaje. Gustaron del don celestial, fueron partes de la bendición, del regalo de la gracia de Dios celestial. Fueron participantes, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Okay? Y muchos dicen, ¿eso significa que los recibieron al Espíritu Santo? Y ahí es donde salen las doctrinas, ¿verdad? Pero no hagamos complicadas las cosas. Participaron del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, el poder de Dios de cómo se manifiesta. Y estos, después de entender el Evangelio, ser partícipes de la bendición de Dios, participar de lo que el Espíritu Santo imparte, deciden intencionalmente abandonar a Dios. De eso está hablando la apostasía. Abandonar, negar a Dios, decir esto no me conviene y me vuelvo atrás o abrazo otra doctrina. Dice, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y esas son palabras duras, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, vayamos en orden, ¿ok? Para poder ir a estos versículos, miren cómo termina el versículo 3. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y la intención es que Dios lo permite si ellos cooperan. En la palabra de Dios tenemos pasajes y textos que hablan sobre la seguridad de nuestra salvación desde la perspectiva de Dios. Juan capítulo 10 dice que estamos en la palma de sus manos y que nadie nos puede arrebatar. Desde la perspectiva de Dios no hay nadie que venga a quitarnos delante de la mano del cuidado de Dios. El Señor nos tiene protegidos. Pero cuando nosotros decidimos quitarle la mano al Señor, decirle ya no te quiero más, déjame de agarrarme, de eso estamos hablando acá. ¿Ok? De parte de Dios yo no tengo que temer porque Dios no me va a abandonar. Cuando lo conozco y lo he aceptado y estoy en Él, puedo estar confiada en la promesa de su salvación. De parte de Él, Él no va a decir, ay, Yoconda, fallaste, te voy a quitar la salvación. Él no va a hacer eso porque Él es fiel y su palabra se mantiene. O sea, de parte de Él la salvación no me va a faltar. Pero si yo decido en mi caminar cristiano decir, ya me cansé de ti, Señor. Estoy harta, me aburriste. Ya esto no es real. No siento amor por ti. Después de haber participado y conocido, ¿sabes qué? La plata me gusta más. Y lo abandono. De eso está diciendo. De eso está hablando. Yo les puse ejemplos ahí en la Biblia para que ustedes lean. ¿Okay? Y acá no estamos respondiendo, entonces la salvación se pierde, porque de parte de Dios no se pierde. Pero yo puedo decirle al Señor, déjame y no te quiero más. O sea que, acá voy a explicar otro tema. Cuando la Biblia habla de tener fe en Dios, la palabra fe en el hebreo, en el Antiguo Testamento, significa fidelidad. Mi fe a Dios se prueba por mi fidelidad a Él. Cuando yo dejo de ser fiel a Dios, ¿fiel qué significa? Que vengo a su palabra, lo conozco y quiero procurar agradarle, conocerle más y agradarle y someter mi voluntad a la voluntad de Él porque confío que Él sabe más que yo y Él sabrá dirigirme en estas situaciones difíciles, ¿ok? Entonces soy fiel a Él, le soy fiel a Él. Cuando yo dejo de ser fiel a Él en mis decisiones y me vuelvo autónoma, ahora yo ya que tengo toda la vida hecha, ya tengo un buen trabajo, gano bien, tengo casa, ya como que Dios no me hace falta. Gracias Señor, ya me serviste como amuleto en mi tiempo. Y entonces yo digo lo demás, no, pero yo soy creyente, pero en mi vida dejé de serle fiel a Él. Yo soy la que me mando, yo soy la que me rijo. ¿Ok? De eso está hablando acá, el peligro de abandonar. Ahora, esto no es para que nosotros pongamos, ese hermano abandonó, ese hermano, porque nosotros no conocemos la situación interna que pasan las personas y las luchas que pasan. Pero somos llamados a examinarnos nosotros mismos si somos fieles, o sea que si tenemos fe en Él o si somos infieles.
Romanos 1 habla, citando a Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Y eso se traduce de dos maneras. El justo, la persona que ha sido declarada justa delante de Dios, porque Dios es el único que dice esta persona es justa, como lo declaró con Job, como lo declaró con los padres de Juan el Bautista, personas justas, no imperfectas, perfectas, sino justas, que tratan de agradarle a Él, ¿no? Que tienen una fe real, genuina en Él. Bueno, cuando dice el justo, desde parte de la perspectiva de Dios, vivirá por fe vivirá, dice el justo por fe vivirá. Y la palabra ahí se traduce por la fidelidad. El justo vive por su fidelidad. Ahora, esa fidelidad queda expuesta en el aire porque el justo depende de la fidelidad de Dios, totalmente. Si Dios no fuera fiel a sus promesas, ya hubiéramos caído nosotros de la gracia. No, porque Dios nos daría de acuerdo a cómo nosotros vivimos. Hoy nos olvidamos de orar. Bueno, me voy a olvidar también de dar. Dios no es así. Él es bueno y misericordioso a pesar de que nosotros nos olvidamos muchas veces de darle gracias. Pero cuando decidimos rehusar de Él y no queremos más de Él y lo negamos y vivimos vidas contrarias a Él, ahí es cuando peligramos abandonar la fe, ser apóstatas. El justo vive por la fidelidad de Dios y el justo vive por la fidelidad de Él hacia Dios. Son dos maneras como se lee. O sea que la fe se manifiesta, la fe del creyente se manifiesta en tu fidelidad a Dios. Si tú no eres fiel a Dios, no tienes fe. Por eso que Santiago habla que tú tienes fe, muéstrame por tus obras. Y no está hablando obras que le cocino rico a mi marido, aunque eso es parte, pero estamos hablando obras de que sean fieles a la persona de Dios, que van en concordancia con la persona de Dios. No solamente obras que me expongan a mí como una persona buena y quiero ser aceptada por todo el mundo, pero obras que resplandezcan quién es Dios, para que otros digan, acá Dios vive, acá Dios se mueve. Podemos notar la presencia de Dios en la vida de esta familia, en la vida de esta persona. Ok, regresando entonces. Dios, por parte de Dios, la salvación no se pierde porque Él es el que empieza, la termina y ya hemos visto que Cristo es el autor de nuestra salvación, ese tema, Él es el apóstol, el sumo sacerdote, o sea, de parte de Dios nada debe de fallar, no falla, porque si no, Él mentiría y Dios no miente. Pero de parte nuestra, ahí está el asunto, puede fallar de parte nuestra. Por lo general diríamos que los creyentes no abandonan la fe, más bien se fortalecen y crecen en madurez. Pero hay casos como Saúl, hay casos como la rebelión de Coré, hay casos como Judas Iscariote, que estuvo con los discípulos, era uno de ellos, participó, encargado del dinero, tesorero y todo, y lo negó a su Señor. Después de participar y comer de la misma cena de su Señor. Entonces hay casos y de eso nos está hablando acá. Que aquellos que abandonan y rechazan a Dios ya no hay otra manera para renovarlos. Rechazan a Jesucristo, no hay otra manera para renovarlos. Porque Jesucristo, ahí está nuestra fe en una persona, como dijimos, ¿ok? Ahora, acá es donde yo puse las diferentes formas como muchas personas lo ven, para que ustedes lean, ¿no? Porque muchos dicen, ok, estos conocieron a Dios, pero dejaron a Dios, entonces perdieron la salvación. No de parte de Dios, pero de parte de ellos que dejaron, simple y sencillamente, ¿ok? Otros dicen, no es la salvación lo que pierden es la bendición. Son creyentes, siempre salvos, una vez salvos, siempre salvos. Y se agarran a eso, que cuando uno es salvo, es siempre salvo. Y tenemos que chequear eso con el resto de la palabra, no con nuestra posición doctrinal de nuestra iglesia, sino con el resto de la palabra. Si una vez salvo, siempre salvo. De parte de Dios, sí, pero el Señor siempre trabaja con el ser humano. Y Él espera que le respondamos siempre en fe, sometimiento, arrepentimiento. Él espera que seamos obedientes a Él. Por eso está ese texto de Filipenses 2:13. ¿Se recuerdan el texto de Filipenses 2:13? Voy a parar ahí para poder seguir adelante. Dice, bueno, hay que leerlo.
Voy a leer mi versión nueva internacional, Filipenses, para que vean este balance que se presenta. Voy a leer dos versículos para que vean el balance, ¿ok? Primero voy a leer el capítulo 1, versículo 6, y de ahí voy a leer el 2, 13. Versículo 1, 6. Estoy convencido de esto, Pablo escribiendo de la prisión. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando, madurando hasta el día de Cristo Jesús. Dios empezó una obra en ustedes, Él la terminará. Nuestra salvación está segura en Dios. Vamos al capítulo 2, 13. Versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, capítulo 2, 12. Como han obedecido siempre, ¿ya ves la respuesta humana? No es que ya soy salvo, entonces puedo relajarme y vivir como me da la gana. Acá tenemos responsabilidad. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación, ya algo que poseen, que es dada por Dios, no la ganamos por obras. Efesios 2, 8 al 10. Dios nos la da en Cristo Jesús por la fe y el arrepentimiento. Ahora que tenemos la salvación, hay que, dice, con temor y temblor, nuestra actitud, ¿ok? No hay que derrocharla, hoy ya soy salvo, qué rico, puedo hacer lo que me da la gana, carta libre para vivir como un pagano. En lo totalmente no. Pablo en Romanos 6 dice que ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Absolutamente no. O sea que si nosotros entendemos lo que es la salvación, vamos a tratar de agradar a Dios en todo. Y sí vamos a caer, pero ahí mismo nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos hacia adelante. Pero vivir una vida de testarudez en pecado, eso es lo que no se permite. ¿Qué? Porque ahí deberíamos de cuestionar nuestra fe. Quizás no soy salvo, quizás yo digo, pero no, realmente no he experimentado la salvación de Dios. Versículo 13, pues Dios es el quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena obra. Y alguien comparó la salvación de Dios como un gimnasio. La salvación de Dios es como un gimnasio que se nos da. Ven que muchas veces sacamos membresías y vamos por un mes, 2 meses y después dejamos de ir, pero seguimos pagando la membresía, ¿no? Y en eso hacen plata acá los gimnasios, ¿no? Nos agarran con $10 al mes y después nos olvidamos y terminamos pagando 2, 3 años y ahí saliendo de la cuenta. Bueno, la salvación de Dios es como el gimnasio. Dios nos ha dado, nos ha equipado, nos ha dado su salvación, pero depende de nosotros el trabajar, el hacer ejercicio en lo que ya tenemos de parte de Él. El caminar en el treadmill, el levantar las pesas, depende de nosotros. Y eso es parte de nuestra obediencia. Porque si entendemos cuánto le costó la salvación a nuestro Dios, todo, su vida, la vida de su Hijo, y venir acá y escupirle en la cara y decir, ya no te necesito, ahora hago como me da la gana, por eso dice, es imposible volver a ser renovados, porque la única medio es a través de Cristo, y si yo rechazo el único medio que es Cristo, no hay otro medio de estar bien delante de Dios. Voy a parar ahí, yo sé que es un tema fuerte, entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿La salvación se pierde? No, de parte de Dios no. Delante de Dios garantizada, pero mi responsabilidad en vivir en fidelidad continua y obediencia a Él, puedo perder ahí algo y tenemos que tener cuidado. Y nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas, que las mencioné ahí en las notas, habló que sus hijos, la semilla, el trigo, crece con la cizaña. O sea que está en la voluntad de Dios de que en su misma iglesia haya personas que sean falsas, pero profesan tener fe. Profesan conocer a Dios, pero son malos, no son de Dios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 25 en adelante dice, apartados de mí. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros. Podemos añadirle a la lista, enseñamos tu palabra, predicamos. Y nuestro Señor les dirá, nunca os conocí. Apartados de mí, y la clave, hacedores de maldad. Porque los que somos nacidos de Dios y conocemos a Dios, es imposible practicar la maldad.
Primera de Juan lo dice, somos hijos del diablo entonces. Si somos hijos de Dios, tenemos que producir el fruto del Espíritu, porque es Dios el que trabaja en nosotros, como dicen estas palabras. Pero si nuestro fruto lo que produce es maldad, 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 entonces tenemos que cuestionar nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios. Termino leyendo Hechos capítulo 20, que también está en sus notas, porque tiene que ver con eso mismo de que el trigo crece con la cizaña. Esta es la parábola, ¿no?, del trigo y la cizaña al final de los días, cuando los ángeles le dicen, quiere que arranquemos la cizaña, y nuestro Señor le dijo, o el jornalero le dijo en la parábola, no, porque al arrancar la cizaña quizás arranques el trigo, déjalos que crezcan justo hasta el final de los tiempos. Así que nosotros no debemos de maravillarnos, nosotros. La Biblia nos está explicando claramente que mucha gente dice, ay, yo no voy a la iglesia porque ahí hay falsos, mentirosos. No debemos de extrañarnos. La misma Biblia nos dice que debe de haber para fortalecer a los verdaderos. ¿Okay? Eso no de decir, ya no voy, mejor me quedo en la casa a ver televisión cristiana y ahí me alimento más. Hechos capítulo 20. Esto es Pablo despidiéndose de los hermanos en Éfeso. Sí. Versículo... ¿Entró? No en Troas, versículo 20, versículo 29. Okay, voy a leer desde el 25, porque Pablo se está despidiendo de estos hermanos cristianos y dice, yo tengo la versión nueva internacional, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Acá Pablo se está presentando como un atalaya que declaró la verdad de Dios, así que queda libre de, no pueden decir que no han escuchado la verdad de Dios, ¿no? Tengan cuidado de sí mismos. A ellos mismos le está diciendo, ustedes tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Eso es todo lo que le costó a Dios. Sé que después de mi partida, Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Y es el propósito del mal, destruir la iglesia, ¿ok? Aún de entre ustedes mismos, miren la advertencia, se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Dentro vendrán lobos disfrazados, pseudo creyentes disfrazados, buena labia, pero con otro mensaje. Así que hay que conocer bien el mensaje. Y dentro de la misma congregación se levantarán aquellos que van a predicar otro mensaje. Así que la apostasía, y esto es lo que vamos a coger la próxima semana, el abandonar la fe tiene que ver no solamente con un estilo de vida malo, pero tiene que ver con abrazar otro mensaje que es contrario a la palabra de Dios, contrario al mensaje del Evangelio. Es abrazar otro mensaje. Para no dejarnos engañar, tenemos que nosotros conocer lo básico de la fe y madurar entonces en las cosas más complejas de nuestra fe. Somos responsables delante de Dios y yo no puedo decir, bueno, es que el pastor no me enseñó, es que yo no recibí clase de discipulado. Yo delante de Dios soy responsable en permanecer fiel a Él. Y para eso significa, necesito saber qué es lo que Él me tiene que decir, en cómo debo de vivir. Todo esto está acá en su palabra. Ok, voy a parar así.